Un tipo de abuelo es los que ya están retirados y que no tienen un trabajo formal y que tienen mucho tiempo para estar con sus nietos, claro, que son muy cercanos, y hay otros que todavía estamos trabajando y que tenemos muchas actividades, que entonces somos abuelos como si acaso de fin de semana. Pero lo que sí creo es que la vitalidad de nuestra longevidad es mucho mejor ahora. Hola, esto es Estamos Locos. Con Alejandra Usabiaga. Y Manuel Turrent. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está a punto de desaparecer de la faz de la Tierra. No digas. Los abuelos ya no existen casi. Pero bueno, vamos a hablar cómo es ser abuelo en este siglo 21 y cómo ser un mejor abuelo, tratar de estar más conectado. Y algunas ideas y tips para ser un abuelo más moderno. Claro, por supuesto. Y bueno, todo eso lo van a escuchar ahorita, después de que le pongan la campanita y que estén. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y este segmento está patrocinado por terapiasvirtuales.com. Que son especialistas en terapias de familia, de pareja, individual, de todo tipo de terapias. De todo tipo de terapias. A bajo costo. El teléfono es 55 27 57 25 24. Ay, me apantallaste. Comenzamos. Okay, comenzamos. Te voy a decir por qué digo que los abuelos están en desuso. Primero porque están siendo sustituidos por los perros. Los nietos. Ahora ya hay abuelos nietos. Nietos, sí, no, pero aparte, por ejemplo, mis papás tuvieron más de 20 nietos. Mis papás 13. Ok. Y si bien me va, yo voy a tener 2 o 3. Y creo que tú vas a llevar la batuta en este podcast, porque yo no sé si yo algún día voy a ser abuela. Bueno, yo porque ya tengo, pero yo tengo 3, pero no creo que crezca ya mucho. Bueno, sí, ponle que Manuel. Sí, ya 4, no sí. Voy a tener como 4 o 5, y eso que son, ya es mucho para esta época. Pero lo que sí puedo decirte es que todas mis amigas que son abuelas siempre me dicen que es lo mejor que me puede suceder. No les hagas tanto caso. No, cierto, sí es importante. Yo sí creo que si yo pienso en mis abuelos y veo cómo fueron mis papás abuelos con mis hijos, sí creo que había una diferencia. Entonces, y si veo a mis amigas, a mis amigos el día de hoy, si te veo a ti ser abuelo, eres un abuelo diferente a otras generaciones. Yo creo que hay 2 tipos de abuelos. A ver. Seguramente hay miles más. Pero un tipo de abuelo es los que ya están retirados y que no tienen un trabajo formal y que tienen mucho tiempo para estar con sus nietos, claro, que son muy cercanos y son los que le echan la mano muchas veces a los papás y cuidan a los nietos, etcétera. Yo no soy de esos, pero hay de esos que son muy cercanos. Y hay otros que todavía estamos trabajando y que tenemos muchas actividades, que entonces somos abuelos como si acaso de fin de semana, y digo si acaso porque a veces ni de eso, entonces que son 2 relaciones totalmente diferentes dependiendo de la etapa de vida en que esté el abuelo. Es que fíjate que si yo ¿Que no estás de acuerdo? Es que no, me pongo a pensar en... Yo sí tengo que decir que yo cuando... nuestro presidente actual dijo que los abuelos cuidan a los nietos. Yo sí me indigné. Yo también. Y te voy a decir por qué. Porque yo, todas mis amigas y mis amigos que son abuelos, trabajan. Claro. No, eso es como... Bueno, no, los de mi lado ya no tanto, pero los míos son ya un poquito más. No, pero sí, la mayoría de los abuelos trabajan. Entonces, sí, la mayoría de los abuelos sí trabajan, pero sí ya hay algunos que ya no trabajan, entonces por eso hacía esa distinción. Y entonces, pues sí, que contraten a los abuelos y a las abuelas para que vayan a las guarderías y que les paguen por cuidar. Lo mismo que una guardería. Claro, por supuesto. Pero bueno, eso es un tema que a mí me molestó. Pero lo que sí creo es que la vitalidad de nuestra longevidad es mucho mejor ahora, porque yo me acuerdo que yo a mis abuelos los vi viejitos siempre, y eran jóvenes,
O sea, yo pienso que, por ejemplo, mis abuelas han de ver, yo me debo de acordar de ellas a los 40 y tantos años y yo ya las veía viejitas. A los 40 y tantos. Te lo prometo. Yo creo que sí. Pues, ¿cómo me verán ahora? Pues como abuelo, yo creo. Nos ven con cara de abuelo. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo en que mis abuelos también ya eran grandes, porque se vestían ya como grandes, se comportaban. La actitud era como grande, aunque estuvieran jóvenes, es cierto. Y los míos duraron muchos años, pero viejitos todo el tiempo. Fíjate que yo tuve mi abuelo paterno se murió cuando yo era muy chica. Mi abuela sí duró un poco más. Siempre tuve una muy buena relación con mis abuelos. Mi abuela materna, una mujer a la que yo admiro muchísimo. Mi abuela paterna también, una mujer fuerte. ¿Qué admiras de tus abuelos? Porque creo que podemos jugar eso al revés. A ver. Porque ¿cuáles son las cualidades que hace a un abuelo ser un buen abuelo? Uh-huh. Y a lo mejor si pensamos en qué cualidades tenían nuestros buenos abuelos, los que nos identificamos mejor, uh-huh, ¿qué hacían diferente a la mayoría de la gente? Mira, mis abuelas uh-huh eran personas muy presentes, muy presentes. Y una de ellas era súper alcahueta, todo el tiempo nos estaban consintiendo, era una cosa maravillosa. Les admiro que a ellas sí me dejaron como legados de la cocina, les gustaba, eran buenas para eso, eran gente que cuidaba mucho. Mi abuelo materno, porque te digo que el paterno, tengo muchas historias lindas de él, pero yo no tengo como recuerdo de él. Pero mi abuelo paterno, yo como Facundo Cabral, era la consentida de mi abuelo, que era la vergüenza de mi familia. Porque sí fue un hombre muy violento con su familia. Sí, pero ya con los nietos no. Sí. Pero además yo era su consentida. Y eso a mí me parecía, bueno, ¿qué quieres que te diga? Si eres el consentido o la consentida de alguien, te hace la diferencia en la vida. A mí me lo hizo y no me importaba que mi abuelo fuera la vergüenza de mi familia. O sea, conmigo siempre fue maravilloso. Entonces, ¿qué le admiro? Les admiro, creo que la presencia. Eso es algo que les admiro mucho. ¿Tú? Yo creo que qué interesante, porque si los papás fuéramos más abuelos y menos papás, a lo mejor estaría mejor el mundo. No estoy tan seguro, porque yo creo, a mí mis abuelos nunca me educaron. O sea, pero la educación es por el ejemplo que das, ¿no? No, Manuel, ya vas a empezar. Y ahorita vas a hablar, sí, los niños aprenden a comer bien porque te ven comer bien. No es cierto. ¿Cuántas veces a tus hijos les tuviste que decir cierra la boca, baja los codos? Jamás. Hijo de tu madre. Jamás. Entonces vamos a reconocerle a su mamá. Bueno, yo no me acuerdo, pero yo creo que jamás. Les voy a preguntar. No, yo creo que sí se los decía, si lávate los dientes. Yo creo que se exagera. Yo creo que los papás podrían ser más, a lo mejor no totalmente abuelos, pero sí más abuelos. En esto que dices de la presencia. En la presencia sí. Los papás no nos pasábamos trabajando. Bueno, yo no tanto, porque yo sí le dedicaba tiempo entre semana a mis hijos. Pero la mayoría de los papás no venían a sus hijos entre semana. Entonces la presencia es una. Yo también de mis abuelos, la presencia, la escucha, el que te sentías importante con ellos. Claro. De alguna manera yo me sentía como que era alguien importante. Yo también era consentido de mis abuelos paternos y sí te hace la diferencia, claro. Claro, es súper emocionante. Y entonces la presencia, la escucha, el cariño, lo alcahuete también. Sí, claro. Pero también ellos me enseñaron como el tema de la familia y de las redes. Mis abuelos siempre fueron de muchas redes. Sí, claro. De muchísimas redes, cosa que ya también ahorita no está tan fácil. No está tan fácil, sí, claro. Entonces sí, como que muchas cosas que los abuelos nos enseñaron. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para ser buenos abuelos cuando nuestros hijos de repente saben más que nosotros? No de repente, normalmente saben mucho más que nosotros ahora. Yo estaba pensando en tecnología y en perros y saben más. Sí, saben mucho más que nosotros. Yo, sí. Pero quién sabe en otras cosas. En la experiencia no, pero en todo lo demás sí. En 99% hasta de las cosas, mis hijos saben más que yo. Por supuesto. Pero entonces, ¿cómo ser un buen abuelo si
si ya los hijos son autosuficientes? Fíjate que yo creo que para mí, lo primero sí es esto de estar, de ser presente y de preocuparte y mostrar interés, o sea, por los chamacos y las chamacas, ¿no? O sea, por tus nietos y tus nietas y tus nietes. Aceptar, respetar. O sea, por ejemplo, uno de mis consultantes, su nieta, su niete, el día de hoy, cuando hace ¿Círculos? cambio de género, cuando hace cambio de género, me acuerdo que me decía, Ale, me cuesta mucho trabajo, pero al final nuestra conversación terminó en, solamente respeta, no tienes que entender, tienes que aceptarlo y respetarlo. O sea, porque probablemente tu esquema nunca te va a permitir entender por qué alguien se siente que está en el cuerpo equivocado. Y la verdad es que el día de hoy tiene una relación con su nieto maravillosa, súper cómplice. ¿Por qué supo hacer eso? Porque supo estar, ser presente y respetar. Y decir, porque eso sí lo acordamos. No lo entiendo, dime cómo quieres que necesitas que te diga, cómo actúo en este momento para que tú te sientas bien. Oye, ¿y quién? O sea, ahí hubo un trabajo de los papás. Sí, claro. Para ayudar al abuelo o abuela a todos a entender. No, fíjate que los papás no. Entonces, los papás trabajaron mucho para poder vincularse, ellos poderse vincular con el cambio de género de su hijo, ¿no? Pero el abuelo a mí me buscó, me dijo, yo necesito terapia porque está sucediendo esto. Entonces él por sí mismo. Él por sí mismo dijo, yo no entiendo esto. Qué valioso, ¿no? O sea, y qué amoroso. Claro. Entonces sí. Pero entonces si esto de mostrar interés, escuchar, estar presente es bien importante. Yo creo que los problemas de los papás con sus hijos son problemas de los papás con sus hijos, como no involucrarte en ellos para que pueda ser como un espacio seguro para tus nietos, ¿no? Que no le eches la letanía de mira, te tienes que portar bien, sino encontrar intereses en común, que te sienta como ese espacio en donde puede estar contento y feliz, ¿no? Y que le interese escuchar tu sabiduría. Tienes X ya no se llama Twitter ni. Sí, X sí tengo. Bueno, yo tengo 3X negativas. ¿Por qué? Porque con mis 3 nietos no he sido ni cercano, ni escuchar, ni estar. Y lo confieso abiertamente aquí. Y tengo siempre una disculpa que me doy a mí mismo, que es bastante mala, entre paréntesis, pero me la doy, que digo, bueno, yo entre semana no puedo porque trabajo 10 horas diarias. Entonces, entre semana no tengo tiempo. Y los fines de semana tengo pareja y entonces le dedico a mi pareja y entonces ¿a qué horas veo a mis nietos? Tienes que buscar tiempo para ver a tus nietos. Por eso dije 3 taches. Pues sí, 3 taches. O sea, creo que lo que sí es importante es que te des el tiempo, pero además por separado, ¿eh? Sí, claro. O sea, claro. Creo que en lo individual. Claro. Porque luego también algo que hacemos es que hacemos como paquete, ¿no? O sea, los papás van a salir, entonces te quedas con mis hijos y sí, te los dejan en paquete. Creo que buscar a nuestros nietos en lo individual. Ay, como si yo fuera abuela, estoy hablando. No, tú me estás dando clases porque he sido terrible abuelo. He sido muy mal abuelo, sí. Eso que lo digan tus nietos. No, sí lo he sido, pero siempre hay tiempo de reparar, porque todavía están chicos, entonces siempre hay tiempo, bueno, unos ya no tan chicos, pero siempre hay tiempo de reparar. Pero creo que sí, la parte que me parece importante es eso, ¿no? Que les dediques tiempo por separado, que les busques y no nada más cuando está la comida familiar. O sea, creo que esta parte de cuando alguien muestra interés en ti. Sí. O sea, solamente en ti. Sí. O sea, creo que eso es. A mí mi abuelo, cuando ya estaba muy enfermo, la comida eran los sábados en casa de mi abuelo. Y después de comer él se subía ya a su cuarto y porque ya estaba muy mal.
y pedía que yo subiera. Yo tenía 7 años, 8 años. Claro. Y pedía que subiera yo a acompañarlo. Y entonces él me escuchaba y yo hablaba, no sé qué habría hablado, pero hablaba y él era como mi terapeuta, yo creo. Yo creo que, pero fíjate pero te acuerdas. Me acuerdo perfecto, porque aparte era como privilegiado que yo era el único que subía. Después ya me daba miedo porque decía, se me va a morir ahorita. Y sí, ya estaba tan mal que me daba miedo que se me muriera. Pero sí, yo era el único que subía a platicar con mi abuelo después de la comida. Entonces era un espacio muy especial. Claro, por supuesto. Creo que sí. Ya hay que encontrar uno de mis consultantes que da clases de ajedrez. Me decía que a él le enseñó a jugar ajedrez su abuelo. Y él está enseñando. Y él da clases de ajedrez, o sea, se volvió muy bueno y ya después le ganaba al abuelo y él estudió más y tal, pero el interés por el ajedrez se lo generó el abuelo, ¿no? Y ahí está como compartiendo lo que su abuelo le enseñó. Ya lo comparte con otros al dar la clase. Sí, y a lo mejor ¿tiene nietos o no tiene nietos? No tiene nietos. Algún día algún día les va a enseñar a sus nietos, ¿no? Fíjate que, a ver, Manuel, ya aquí voy con la pregunta. Esta parte de... Yo me acuerdo, la casa de mis papás, o sea, ¿qué quieres que te diga? Six Flags se le queda corto. Mis papás dejaban que los niños hicieran lo que fuera. O sea, ¿qué quieres que te diga? Todos los campamentos, los globazos de agua, lo que quisieran hacer. En mi casa no se permitía, en casa de mis abuelos, pero lo hacíamos, entonces lo hacíamos a escondidas, nada. Sí, pero así, los experimentos, tú llegabas y abrías el congelador, estaba lleno de experimentos de lo que hacían los niños y Y me acuerdo mucho que un día, el papá de mis hijos regañó a mi hijo porque estaba brincando en los sillones de la sala. Pero les reitero, era Six Flags, se le queda corto. O sea, mis papás en su vida les dijeron a los niños, no brinques en las camas, no subas los pies a los sillones, no brinques. Así les decían, quítate los zapatos, eso sí. O sea, de verdad, cuando estaban todos los nietos era un campo de batalla esa casa. Y entonces se le quedó viendo mi papá y le dijo, ¿sabes una cosa? Yo entiendo que tú le tienes que enseñar a tu hijo a no brincar en el sillón, pero no en este sillón. En este sillón sí puede brincar. Obviamente el papá de mis hijos salió furioso. Y le dijo, señor, nunca en mi vida vuelvo a corregir a mis hijos, es su responsabilidad, y si hacen un desastre es su problema. Y dijo mi papá, sí, claro. Eso fue lo que contesta. Eso me parece como interesante porque también entiendo que los abuelos no tienen por qué dejar que sus casas sean campo de batalla. No. O sea, sí, lo que cada quien decida, cada quien, ¿no? Quiere. Entonces creo que pero estaría padre que lo pudieras hablar desde antes con tus hijos, ¿no? Claro. O sea, claro. A ver, ¿qué vas a hacer diferente ahora con tus nietos? No, ya me deprimí con todo lo que me estás diciendo. Ya no sé ni qué voy a hacer. Pero yo lo puedo decir porque no soy abuela. Tengo que sacar el tiempo de las piedras. No, porque aparte te voy a decir que, y si hay una cosa que complejiza esto, y no voy a ponerlo por fuera de mí. Uh-huh. Cuando... En la época tradicional de los abuelos, es que hoy las familias son todas bien diferentes. Uh-huh. Y antes era re fácil, porque pues, los abuelos, el esquema era muy... O sea, ni te cuestionabas. O sea, yo sabía que los sábados eran en casa de uno de mis abuelos y los domingos de los otros. O sea, sábado y domingo teníamos comida familiar. Y ahí había tiempo, porque eran comidas muy largas, pues de pasar con diferentes con diferentes abuelos o diferentes cosas. Hoy por hoy, pues hay todo tipo de familias, claro. Uniparentales, todas, tú sabes, ¿para qué hablamos más de eso? Entonces, sí se complejiza porque hay familias reconstruidas, hay familias, o sea, y entonces los espacios se vuelven más complejos. Sí, claro. No es lo mismo un espacio de una familia tradicional. Uh-huh. Por ejemplo, yo veo a uno de mis hermanos o a dos de ellos que tienen familias muy tradicionales que creo pues, que su esquema va a ser muy parecido al de mis papás. Claro. Pero el mío, que yo vivo solo, que tengo pareja, tiene otras connotaciones diferentes. Y entonces
creo que es todo un reto en este siglo XXI ser abuelo. Tenemos que los abuelos cuestionar cómo inventar nuevos modelos. Creo que eso es a lo que voy. Modelos, a mí no me sirven los modelos de mis abuelos. No hacen referencia a mi historia. Lo que tú decías de cómo se visten, cómo andan, desde eso hasta cómo me siento yo físicamente y cómo veo mi vida personal, me dificulta la imagen del abuelo tradicional. Es más, a mis nietos les pedí que me dijeran por mi nombre. Y no, algunos abuelo. sí y otros no. Pues, algunos me dicen abuelo y otros no. Otros te dicen Manuel. Exacto, pero entonces tiene que ver con ese tema de tratar de encontrar un modelo diferente. Y creo que este es el podcast. ¿Cómo hacemos un modelo diferente? Y creo que ya le diste al clavo. Cada persona tiene que encontrar su propio modelo de cómo ser abuelo. Pero ser abuelo con los principios, que eso es lo que yo de repente te puedes perder bien fácil. De la presencia, de la escucha, de la transmisión de conocimientos, y de la diversión, del juego, de la complicidad. Claro. Eso no puede faltar. Claro. ¿Cómo lo acomodo? Esa es la bronca, pero no puede faltar. Claro. Yo creo que sí. Y la otra, yo por último lo que diría es que cuando tienes estás en una familia muégano, parte de ser respetuoso también implica respetar que a veces los nietos llegan a una edad en donde empiezan a separarse un poco y hay que respetarlo. Y hay que ser cuidadoso con eso y que si tu hijo no está sabiendo hacerlo, o sea, darles estas libertades y darse estas libertades de repente poder decir tiene una fiesta y por eso no vino a la comida familiar, tiene que estudiar y por eso no, también ayudarles a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, creo que también, pero yo me quedo con que cada quien tiene que descubrir, sí, esta parte de cómo quiere. Y que los modelos de antes no necesariamente son los modelos de hoy. Todavía algunas familias que son tradicionales, sí, pero hay muchísimas familias que tendremos que encontrar nuevos modelos. Así es, así gracias. es. ¿Y sabes qué? Gracias por la terapia. Espérame, no, es que también quiero decir algo más. Cuando en la casa de mi abuela paterna, todo el mundo llegaba. O sea, yo podía llegar con todos mis amigos, yo podía llegar como un lugar muy abierto y se convertía como en una abuela de mucha gente. Todo el mundo la conocía. Eso fue algo muy lindo, ¿eh? O sea, cuando te puedes dar más allá de únicamente a tus nietos, también creo que es súper bonito. Totalmente. Ay, que se vuelvan divertidos. Sí, también eso es bien importante. Sí, sean divertidos. O sea, yo entiendo que no te gusta brincar como conejo, pero puedes iluminar, o sea, puedes salir a caminar, puedes... Mil cosas, puedes hacer muchas cosas. Entonces hay que ser lindos abuelos. Cuando me toque serlo, te platico cómo. Muy bien. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias. No se olviden de tocar la campanita y gracias por haber llegado hasta acá. Bye.